Sí, un punto de prensa de casi media hora, diría, uno de los más importantes de su carrera, pero también uno de los más esperados. Las reacciones sobre esta decisión del Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, que decidió no acoger la solicitud del Ministerio Público de la Fiscalía de Antofagasta para el desafuero del gobernador Claudio Orrego, desafuero que abría la puerta a una formalización. Eso fue rechazado y lo hemos dicho de manera contundente, rotunda, en un fallo, una decisión unánime. Los 24 ministros del Pleno de la Corte de Apelaciones no accedieron a esta solicitud del Ministerio Público y hoy era el turno de Claudio Orrego de referirse a esta decisión y al trabajo que ha desempeñado hasta el minuto la Fiscalía de Antofagasta. Él lo calificó como un mal trabajo y hay que tener en cuenta también que ese trabajo continúa, pero en los aspectos relativos a Procultura. Recordemos también que el gobierno regional metropolitano es querellante en esta causa. Todo esto en el intento de establecer responsabilidades y también dar con esos 1.000 millones de pesos que la fundación nunca repuso, nunca devolvió al gobierno regional y que no fueron ejecutados, por cierto. Vamos a revisar de inmediato las declaraciones del gobernador Claudio Orrego, en donde él dice: soy inocente, aquí se han cometido graves errores de hecho y derecho en 2 años de investigación, una investigación que él mismo califica como mala. Vamos a revisar parte de lo que dijo el gobernador. Soy inocente de las imputaciones falsas que se me han formulado. Que después de 2 años en que se basurió mi nombre, en que se me acusó de haber cometido los peores delitos, cuando la totalidad de los 24 ministros de la Corte de Apelaciones, de manera inédita, descarta que haya un antecedente serio en la acusación. También se refiere a Procultura y sobre ese tema dice: fuimos engañados, no podíamos saber en ese minuto a lo que se iban a enfrentar más tarde. Recuerdo también que este programa Quédate no se hace exclusivamente con la Fundación Procultura, sino también con otras fundaciones, con otras organizaciones, y dice sobre este tema: el programa Quédate existió y existe. De hecho, está en pleno desarrollo en diferentes centros asistenciales. Él mencionaba, por ejemplo, el Hospital del Salvador, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Hay atenciones que se han realizado y se están realizando a la fecha, pero diferente es el caso de Procultura. Fuimos engañados, dice Claudio Orrego. Vamos a revisar parte de lo que dijo. Respecto del tema de Procultura, claramente fuimos engañados. El programa funcionó, pero cuando dejó de funcionar, nosotros actuamos como tiene que hacerlo cualquier autoridad responsable y diligente. Pusimos término al convenio, cobramos las pólizas de seguro, que la gente se olvida, pero antes que el Ministerio Público, antes que la UDI, los primeros querellantes en el caso Procultura es el gobierno regional metropolitano. Bueno, Andrea, sin duda, como tú decías, una conferencia de prensa muy esperada. Yo insisto que de lo más importante que ha hecho en su carrera, ¿en qué sentido? Porque seguramente te pueden decir: no, es más importante la gestión, tal cargo, tal cosa. Lo que pasa es que, efectivamente, para un político de la trayectoria de Claudio Orrego, que quiso ser presidente de la República, sin ir más lejos, este era un tema que pudo haber dañado, para algunos completamente lo hizo, profundamente su prestigio y sus posibilidades de quizá otra cosa en el futuro. Eso lo dirá el tiempo. Pero efectivamente con la contundencia de la revisión que hizo la Corte de Apelaciones para desaforarlo y que haya ganado por paliza, porque esa es la verdad, unánime, incluso denostando las pruebas por parte de la Fiscalía, porque realmente parece que eran pésimas, según lo que ha dicho su abogado. Es un punto político muy relevante el del día de hoy. Sin duda que sí. Sí, un punto comunicacional, una instancia para un poco defender la honra en este contexto, porque él mismo lo decía: esto no se lo deseo a nadie, por una cuestión familiar, por una cuestión personal, de trayectoria política, y tenía que hacer los puntos correspondientes respecto de la forma en que ha fallado, ha decidido el Pleno de la Corte de Apelaciones respecto de este desafuero, pero también haciendo el punto en el trabajo que ha desarrollado la Fiscalía hasta ahora. Es un punto que también cuestionó su abogado esta mañana en Tele 13 Radio. Ya vamos a revisar lo que dijo el abogado Ciro Colombara, pero vamos a revisar primero lo que ha dicho el gobernador Claudio Orrego sobre el trabajo de la Fiscalía de Antofagasta. Un mal trabajo, dijo el gobernador,
Y dijo también que a propósito de ese mal trabajo han tenido conversaciones con el fiscal nacional Ángel Valencia para que se investigue precisamente cómo se ha conducido esta investigación, teniendo en cuenta que continúa la persecución de estos delitos. En el caso específico de la gobernación, recordemos que interpusieron la primera querella en este caso por apropiación indebida, estos 1.000 millones de pesos que tiene en su poder Fundación Procultura. No se sabe exactamente dónde están. Se supo que se habían invertido en fondos mutuos, cosa que no correspondía, pero finalmente son 1.000 millones de pesos que no se ejecutan en este programa Quédate y que quedan en poder de Procultura. Y ahora lo que persigue la gobernación es que el Ministerio Público también persiga ese delito de apropiación indebida que está en la querella que interpusieron. Vamos a revisar lo que dijo Claudio Rego al respecto. La Fiscalía hizo mal su pega. Nunca antes en la historia judicial chilena un desafuero había sido rechazado de manera unánime. Nosotros le hemos pedido al fiscal nacional que haga una investigación de qué es lo que pasó en la Fiscalía de Antofagasta. 2 años para 6 derrotas consecutivas, una de ellas que es probablemente la peor derrota que ha tenido el Ministerio Público en su existencia. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué renuncia uno de los fiscales que llevaba el caso hace pocos días? Bueno, él habla de 6 derrotas. Nosotros nos quedamos con la duda porque estábamos contando 3. Al menos 3 derrotas que tuvo el Ministerio Público en la Fiscalía de Antofagasta en las últimas 2 semanas, partiendo por la formalización de los imputados en el caso Procultura, porque recordemos que la Fiscalía de Antofagasta estaba pidiendo para ellos que se decretara la medida cautelar de prisión preventiva, que quedaran en prisión preventiva. Pero en esa oportunidad el Juzgado de Garantía de Santiago dijo no, lo que corresponde es apenas el arraigo nacional, que sabemos es una medida cautelar mucho menos intensa. Luego apeló el Ministerio Público, apeló la Fiscalía a la Corte de Apelaciones y la semana pasada la 7ª Sala de la Corte de Apelaciones acogió lo que ya había dicho el Juzgado de Garantía de Santiago, ratificó ese fallo nuevamente poniendo el acento en la falta de antecedentes o los débiles argumentos que había presentado el Ministerio Público para solicitar la medida cautelar más intensa, más gravosa, que es la prisión preventiva. Nuevamente un portazo porque se mantuvo el arraigo nacional y ahora, ayer más específicamente, cuando estaban alegando para que se desaforara al gobernador, eso finalmente no se da y es rechazado nuevamente una decisión de los 24 ministros que estaban en la sala. De manera unánime rechazaron la petición, la pretensión del Ministerio Público. Así que al menos en tres oportunidades eran las que contábamos nosotros, el Ministerio Público sufrió un revés. Vamos a revisar también lo que dijo esta mañana el abogado de Claudio Rego, Ciro Colombara, en entrevista con Tele 13 Radio. Estuvo junto a Iván Valenzuela abordando los principales aspectos de este caso, pero sobre todo los antecedentes que ha presentado el Ministerio Público. Ciro Colombara dice que hay errores inexcusables en el tratamiento de este caso. Vamos a revisar lo que dijo. Cometen errores jurídicos que son absolutamente inexplicables. Se califican como empleados públicos, funcionarios públicos a personas que no lo eran, con lo cual la imputación penal pierde sustento de manera absoluta. Yo creo que gestaron una acusación falsa en contra de una persona inocente. Eso no es que lo creo que ya está demostrado y la decisión o el veredicto de ayer es clarísimo. Bueno, y en un contexto particularmente complejo, un momento particularmente complejo para la Fiscalía Regional de Antofagasta, que está liderando esta investigación, porque recordemos que ayer renunció un fiscal, el fiscal Eduardo Ríos, denunciando además maltratos por parte del fiscal regional, acusando maltratos de parte de su jefe, en definitiva. Y decidió renunciar al Ministerio Público y muy polémico. Precisamente hoy Ciro Colombara también se refirió al desempeño que tuvo el abogado que renunció en diferentes audiencias, en diferentes instancias. Vamos a revisar lo que dijo al respecto. Quien comparece en representación de la Fiscalía de Antofagasta, el abogado Eduardo Ríos, ayer conocimos que había renunciado al Ministerio Público, inventa conceptos jurídicos. Dice, mire, estos son delitos plurilocales. Yo nunca había escuchado eso, empiezo a mirar en Google, en ChatGPT, mira, ¿qué será esto? A lo mejor no fui a esa clase, no he estudiado mucho, no existía. Fíjese que el representante de la Fiscalía de Antofagasta
que estaba a 4 cuadras, compareció por Zoom en las 2 audiencias. En las audiencias que se desarrollaron en Santiago de formalización, de apelación ante la Corte de Apelaciones y ayer en el desafuero tampoco estuvo el fiscal regional, el señor Juan Castro. Bueno, y ahí también una crítica a la tarea del fiscal regional liderando este equipo, que dice el abogado Ciro Colombara no estuvo presente, en definitiva, en instancias que eran relevantes para el ¿Andrea? caso, para la causa, en donde, de nuevo, el gobierno regional también es querellante. Una cuestión que conversábamos con el diputado Jaime Mulet más temprano, a quien interrumpimos la entrevista justamente para ir a esta pauta, decía una cuestión que igual es relevante de plantear. Argumentaba también con un caso que él vivió y que enfrentó en la justicia, que para casos tremendamente bullados, públicos, polémicos, controversiales como estos, y hacía un paralelo, por ejemplo, al caso SQM, en fin, ¿cuántos casos van a la justicia, enfrentan a jueces? Será en este caso por un tema de desafuero, en otros casos el juicio oral, y terminan jueces diciendo, digamos, que el trabajo de la fiscalía no tenía por dónde. Lo estoy tratando de decir súper en simple y en buen chileno. También los casos, por ejemplo, de Crespo o del ex sargento Crespo o del ex cabo Zamora, en que también los jueces terminaron cuestionando las pruebas, en fin, o sea, para que los fiscales hayan decidido ir hasta últimas instancias, o en este caso pedir el desafuero a una persona, de un gobernador, digamos, y que salgan tan para atrás, llama la atención, ¿eh? Tiene un punto ahí el diputado Mulet. Es que se ha cuestionado en varias ocasiones la solidez de los argumentos, los antecedentes, la forma en que se construye este caso, lo que se sostiene finalmente, y no solo en una oportunidad, sino en varias oportunidades. De nuevo, son al menos 3 las ocasiones en donde sufre un revés la Fiscalía de Antofagasta en este caso, y los argumentos que entregan, al menos en las primeras 2 oportunidades, los magistrados, los jueces, tiene que ver precisamente con lo mismo, con la falta de solidez de los antecedentes que se entregan. Dicen que no es posible determinar que se configuran los delitos que se están imputando, y por eso en el fondo cuesta entender cómo se podría seguir sosteniendo este caso que al que ya se le han detectado tantas debilidades por parte de la justicia. O sea, esto lo han dicho los jueces en sus fallos. Vamos a ver cómo avanza esto, y por eso la pregunta que le hacíamos al gobernador, si es que no les preocupaba o no atendían tan bien, o qué garantías les daba que la investigación siguiera a cargo de la Fiscalía Regional de Antofagasta. De todas